Bueno, quiero compartir algo con vosotros que lleva en mi corazón mucho tiempo. Y por una cosa o por otra, nunca he acabado de compartirlo, aunque yo supe desde el primer momento que Dios me dijo que tenía que compartirlo con la iglesia, con Betel. Y se fueron pasando la primera vez cuando esto ya estaba conmigo desde diciembre del año pasado. Y Dios me habló de compartirlo. Y dije, vale, pues venga, yo lo voy a compartir cuando tenga la próxima oportunidad, ¿no? Y a todo esto que me llegó Elías y me dice, Javi, en la próxima cumbre quiero que compartas. Y de repente Dios me dijo, esto es lo que quiero que compartas. Pero luego había overbooking de predicadores y yo dije, mira, Elías, mejor yo lo dejo porque, bueno, yo he compartido varias veces en cumbres y los que les tocaba pues no habían hecho otras veces. Y lo dejé, ¿no? Y así me fue sucesivamente. Y lo iba a predicar también en Semana Santa, cuando el Domingo de Ramos, digo, bueno, pues voy a compartir esto el Domingo de Ramos. Y llegó Elías y me vuelve a decir, no, tienes que predicar sobre la resurrección. Y yo dije, pues bueno, pues estamos buenos. Y total, que hoy ha llegado el día. Hoy lo comparto y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Me animó mucho la palabra que Dios nos ha dado por medio de Eduardo, porque tiene algo que ver con lo que voy a compartir con vosotros, ¿no? Entonces, espero que Dios abra nuestros corazones, nuestros oídos y que a mí me dé la gracia para poder compartir esto tal y como lo recibí yo, ¿no? En Mateo capítulo 9, acompañarme ahí, vamos a leer esto. Mateo capítulo 9, versículo 14. Dice que se acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le hicieron una pregunta. Dice esto a partir del versículo 14. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí los discípulos de Juan tenían una inquietud porque estaban viendo que ellos estaban haciendo unas cosas que eran necesarias y veían que los discípulos de Jesús no lo estaban haciendo, o sea, y no lo podían, casi, lo que yo entiendo es que casi no lo podían comprender, cómo alguien que les estaba hablando de Dios y que les estaba hablando de acercarse al Padre, cómo saltaban o pasaban por encima algo que para ellos era súper necesario, imprescindible, el ayunar, ¿no? ¿Y qué significaba para ellos el ayuno? Bueno, el ayuno significaba algo, ir al encuentro de Dios, una búsqueda especial, es ir de alguna forma a encontrarse con Dios y ellos no podían entender esto, ¿no? Porque sabían que ayunar era renunciar a cosas, ¿no? Cosas que puede ser tanto el alimento, eso puede ser un ayuno, el no, o sea, el abstenerse, no comer algo, el abstenerse de algo que comes normalmente, una comida o un desayuno o todo, o cualquier alimento, o una parte de los alimentos o algo así, o también el hecho de renunciar o privarse de cosas que son habituales, ¿no? O sea, puedes renunciar a, yo qué sé, ¿qué te voy a decir yo qué cosa, no? Si te gusta hacer deporte, dices, mira, voy a ayunar de hacer deporte durante un tiempo, simplemente porque esas 2 horas que yo hago deporte todos los días se las voy a dedicar a buscar a Dios. Por ejemplo, eso es un ayuno. Renuncias a algo, ayunas de algo que estás haciendo habitualmente y ocupas ese tiempo en la búsqueda de Dios. Entonces esta gente entendían
que ellos lo estaban haciendo porque necesitaban, o sea, había algo que necesitaban en ellos y que veían que los discípulos de Jesús pues no lo estaban haciendo. Ahora, la respuesta de Jesús les responde con una pregunta. Le dice, ¿acaso los que están de boda pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y la respuesta de Jesús evidentemente les estaba diciendo a esta gente, a estos discípulos de Juan, ¿pero cómo van a ayunar ahora? ¿No estás viendo todo lo que está pasando? ¿Cómo alguien se va a preocupar ni tan siquiera de renunciar a una comida, un simple desayuno, cuando los milagros están a la orden del día, cuando todo sucede, todo va bien, el poder de Dios se manifiesta por todos lados y todas las cosas suceden tal y como el reino de los cielos ha venido y todo sucede, todo es fantástico? ¿Cómo alguien así va de alguna manera a renunciar a una comida o va a renunciar a una cosa que hace habitualmente? ¿Cómo va a renunciar a algo si todo va bien? ¿No te das cuenta? Le llego a un puesto de los tributos, versículos anteriores, está allí un hombre que está haciendo su función de toda la vida, está cobrando los impuestos, llego yo y le digo, ven y sígueme, y este automáticamente lo deja y me sigue. Llego un poquito antes, hay una persona enferma, está allí la persona enferma, llego yo, oro por él, pum, y se sana. Y estos discípulos lo estaban viendo y voy a otro lado donde hay endemoniados y gente que no encuentra a Dios, que está totalmente despistado, pum, oro por él, se libera del demonio y boom, y me sigue y todo esto. Pero ¿cómo van a ayunar esta gente ahora? El esposo está con ellos. ¿Verdad? Es normal, cuando las cosas van muy bien, uno no se acuerda de esas cosas, uno no se acuerda de que existen estas cosas. Era algo natural la respuesta de estos discípulos de Juan. Ahora, una cosa sí que les dijo, y esto es parte de lo que me atrajo y me atrapó en esta palabra, ¿no? Dice que a continuación, después de esa pregunta, les dice una cosa que parece ser que iba a suceder, o parece ser que es necesario que suceda. Es que no lo sé realmente cómo decirlo, pero lo que les dijo es, automáticamente después de esto, de que el esposo estaba con ellos, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, tal y como estoy compartiendo con vosotros, parece ser que Jesús les estaba diciendo, ¿sabes? Van a venir días donde no todo va a ir tan bien, donde no todas las cosas van a ser tan fluidas, con tanta, de alguna manera, facilidad por el poder y por la unción, donde va a escasear los milagros, donde van a escasear las manifestaciones del poder de Dios liberando a gente de sus esclavitudes personales, donde la gente no va a ser tan fácil que abandonen el mundo de las drogas como nos pasó a nosotros. Yo vengo de un avivamiento, escucha, yo me convertí en un avivamiento. Aquí en Betel había un avivamiento en aquellos años. En aquella época, en los años 80 y tantos al 90 y algo, aquí había un avivamiento, tú. Nos convertíamos, ¿por qué? Porque Dios quiso, fue gracia, te digo, no somos mejores que vosotros, simplemente Dios estaba aquí. No teníamos casa de oración, no teníamos montones de cosas que hacemos hoy en día, espirituales. No, pero sabes, Dios estaba aquí, el esposo estaba con nosotros. Cristo estaba funcionando en medio de nosotros. Y como Él estaba, y como Él pasaba por aquí, Él estaba aquí continuamente y era notorio, pues de ahí nos beneficiamos todos los que estábamos aquí en esta época. Era la realidad. Ahora, parece ser que este mismo Jesús les estaba diciendo a esta gente, mira, llegarán días cuando esto no va a ser tan así, Entonces, esta gente tendrá que ayunar, afinar. Y es curioso, pero he buscado tres ejemplos que los quiero ir muy rápidos por ellos, pero donde de alguna forma, porque Cristo siempre está con nosotros, ¿no? Todos creemos eso, ¿verdad? ¿Está así? ¿Él está aquí? ¿Está aquí entre nosotros? Sí, ¿no? Yo también lo creo, Cristo está aquí con nosotros. Pero es verdad que no vemos las cosas que vemos, ¿verdad? Que veíamos.
¿Cierto o no es cierto? Parece como que se ha ido, ¿no? Ahora, en este proceso, parece ser como que cuando Jesús parece que como si levanta un poco la mano, es lo que pienso, ¿no? Como que levanta un poco la mano y espera un poco a ver cómo reaccionamos nosotros, ¿no? Espera a ver cómo tú y yo nos movemos una vez que Él levanta un poquito la mano de nuestras vidas. A ver qué haces, qué hago yo y qué haces tú en todo esto. Él les dijo a esta gente, a los discípulos de Juan, les dijo, entonces ¿ves estos que no ayunan? Estos van a tener que ayunar. Van a tener que renunciar a cosas para buscarme a mí. Estos se van a tener que, de alguna manera, yo pongo esto y lo que pensé es como el dial de la radio, ¿no? Que suena y de repente lo colocas así y suena perfecto. Es así. Es como algo que es una pieza, para mí el ayuno, como que te mueve tu vida de forma que te gradúa en el punto donde tú realmente tienes que estar. Yo creo que Dios les estaba diciendo esto. No es que Cristo no iba a estar, que Cristo iba a desaparecer. Cristo está aquí, es omnipresente. Él está aquí. Y lo que Él estaba diciendo para mí es que llegarían momentos en los que no tendrían tanta sintonía con lo que Dios es como en aquel entonces. Entonces vendría el momento de hacer algo en sus vidas. Hay una que, la primera, que es la más rápida que conozco, es la del capítulo 24 de Lucas. Cuando se están yendo estos de camino, dice que iban a una aldea, Emaús. ¿Os acordáis de esta historia, verdad? Por no leerla entera, voy a ir muy rápido solamente a los primeros versículos. Dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día, capítulo 24 de Lucas, versículo 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, fíjate solamente con estos pocos versículos, fíjate cómo ilustra aquí Jesús lo que iba a suceder, lo que estaba diciendo yo en los versículos anteriores que él mencionó. Vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces necesitarán ayunar. ¿Sabes qué necesitaban ahí esta gente? Dice que ellos iban hablando de las cosas que Dios había hecho, de las cosas que Dios hizo en los tiempos de Jesús, de cómo aún las promesas de Jesús estaban todavía vivas en ellos. Pero ¿sabes hacia dónde se dirigía esta gente? Se dirigía a Emaús. ¿Sabes qué significa Emaús? ¿Sabéis qué significa Emaús? Lugar de aguas tibias. El hecho de solamente empezar a pensar así, sus caminos, sus pisadas empezaron a dirigirse hacia un lugar tibio, hacia un lugar que ya no era lo mismo, ya no era el lugar donde Dios de alguna manera estaba actuando, no era el lugar donde Dios había mandado que iba a mandar la promesa, no era el lugar, ellos caminaban ya y se empezaron a apartar hacia ese lugar tibio. Pero sin embargo Jesús, aún hablando con ellos, como que sí, lo que decía sí, más o menos lo oigo, pero no estoy en el dial. ¿Entendéis? No estoy en el sitio donde lo oigo correctamente, porque era Jesús el que estaba hablando. ¿Te imaginas? Era como si se estuvieran fundiendo dos voces. Una voz de lo que ellos pensaban que iba a suceder y una voz de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces en eso había una confusión en sus oídos, y eso que les llevaba hacia un lugar donde había aguas tibias, aguas termales, dicen, ¿no? Hay otra historia en 1 Samuel capítulo 24, dice que en 1 Samuel capítulo 4, 24 era el anterior. 1 Samuel capítulo 4. Pero hay una historia aquí que esta me puso hasta los pelos de punta, tú, en cuanto a esto. ¿Sabéis que en el capítulo 3, en el versículo 1, decía que en aquellos tiempos que estaban viviendo, la palabra de Dios escaseaba? Sin embargo, Dios levantó a Samuel, este hombre oyó concretamente y claramente la voz de Dios en su vida. La oyó muy claramente.
cómo le llamaba por su nombre y cómo de alguna forma Dios empezó a revelarle las cosas y Dios empezó a hacer todo. Pero fíjate en el capítulo 4, dice que Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y tramándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Dios delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha herido Dios si Dios está con nosotros en todo momento? ¿Por qué? Qué pregunta, ¿verdad? Pero ¿cómo me puede suceder esto a mí si yo estoy con Dios? ¿Cómo me pueden suceder a mí cosas si yo estoy ahí en donde Dios está? Además dice que estuvieron en Ebenezer. Ahí fue donde levantaron su campamento. Eso significa: hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Algo así. ¿Cómo puede ser? Si Dios está con nosotros, ¿cómo podemos perder la batalla? Ahora fíjate lo que hace esta gente. Dice que se junta. Dice, volvió al campamento, los ancianos de Israel se juntaron los ancianos y dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Dios, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Dios de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Dios llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo de la tierra, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos y hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Has leído bien? ¿Has leído bien esta historia? Se presentan a la batalla. ¡Wow! Perdemos la batalla. ¿Qué hacemos? Vamos a traer el arca del pacto. Por favor, ¿cómo vamos a volver a perder si tenemos el arca del pacto? Traen el arca del pacto. Todo el mundo tan contento. ¡Wow! Fenomenal. Pero al poco tiempo los filisteos de repente dicen: bueno, ya no tenemos nada que perder. Y se pone a pelear con ellos. Y dice que la derrota es todavía peor que la anterior. Pero bueno, ¿cómo puede suceder esto si estaba el arca de Dios allí con ellos? Cuando estaba meditando en esto y en esta palabra que Dios me estaba dando, hay una cosa que está ahí y dice que se juntaron todos. Pero ¿sabes quién no estaba invitado en esa fiesta? La única persona que podía oír a Dios en ese momento: Samuel. Curioso, ¿verdad? ¿Sabes por qué? En ese tiempo esta gente no se habían dado cuenta que de repente Dios había levantado un poquito la mano, que tenían que empezar a buscar a Dios de una manera genuina y diferente, que no era suficiente con el hecho de saber lo que tenían que hacer, de saber con lo que las cosas que tenían que cumplir. Era un poquito más allá. Querían ver la gloria de Dios en la batalla. Querían ver la gloria de Dios en su vida. Y entonces dijeron: ya está, ya sabemos qué tenemos que hacer para que esto funcione. Pero no se dieron cuenta que de alguna forma no pudieron oír la voz de Dios claramente en sus vidas. Necesitaban de alguna manera afinar, sintonizar con Dios. En Joel, el libro de Joel, mira, el libro de Joel. Vamos a ir al libro de Joel rápidamente, voy a ir por allí corriendo. En el libro de Joel. Pero tú fíjate en este libro,
Hay dudas sobre cuándo se escribió, pero algunos dicen que sobre 820 años es donde yo más o menos me he quedado, pero sobre 820 años antes de Jesús. Pero los dos primeros capítulos de Joel sucede un montón de cosas al pueblo de Dios que no estaban acostumbrados, porque Dios había dicho cuando salieron de Egipto que Dios cuidaría de la tierra y que tendría sus ojos puestos sobre ella desde el principio hasta el fin del año. Y que esa tierra a la cual pasaban a tomar no era tierra de montes y de vegas que bebía, o sea, que tenían que regar con su pie como hacían en Egipto, sino que iba a ser una tierra que iba a beber las aguas de la lluvia del cielo. Y que iba a caer sobre ellos, iba a estar Dios pendiente de ellos. Ahora, de repente te encuentras en el capítulo 1 de Joel, donde aparecen un montón de plagas de insectos que se comen todo. La segunda parte del capítulo 1 de Joel, no solamente han venido varias plagas, como dice ahí, el pulgón, la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón, todas esas cosas que se habían comido todo. Lo que había dejado uno se lo había comido el otro. Todas estas plagas. Dice que a continuación hubo una sequía tremenda, donde la vid empezó a dejar de dar fruto. Y esto quiero empezar a hacerlo aquí y dejarlo que lo empieces a oír. Donde la vid dejó de dar fruto, donde la higuera ya no tenía higos, donde el campo no estaba dando el pan, donde ya las cosas empezaron a escasear. Pero en el capítulo 2 dice que encima vino un ejército sobre ellos y que las cosas no funcionaban. O sea, las cosas parece ser que iban de mal en peor. Pero bueno, si Dios estaba ahí con ellos, Dios está con nosotros, amigo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Sin embargo, parece ser que Dios estaba intentando despertar algo. Yo no sé, estas promesas que voy a leer a continuación, no sé si estaban solamente para esta gente o son precisamente las promesas para estos días que vivimos hoy en día. Pero fíjate, después de todo esto, Dios empieza a lanzar este mismo mensaje: proclamad ayuno. Capítulo 1 de Joel, versículo 14. Capítulo 2, versículo 12. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Versículo... Le he perdido porque tengo todos subrayados. 15. Tocad trompeta, proclamad ayuno. Parece ser como que Dios les estaba diciendo a esta gente: mira, ha habido un montón y hay un montón de plagas sobre vosotros. Ha habido sequía, ha habido tiempos de escasez. No solamente eso, sino que el enemigo os está zarandeando y os está robando todo. Pero vienen tiempos en donde hay que ayunar, donde hay que buscar a Dios, donde hay que enfatizar en nuestras vidas, intensificar el dial, colocarlo en el sitio correcto en nuestras vidas. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Aquí hay una promesa que está lanzada de parte de Dios para su pueblo. Porque en estos tiempos sí que podría yo decir, o podría yo enfatizar, que parece ser que estos tiempos que estaban viviendo en Joel eran esos tiempos donde el esposo les había sido quitado, ¿no? Como que no estaban a cubierto, no estaban protegidos, no estaban disfrutando de todas esas cosas y como consecuencias habían recibido este pago de haber sido asaltados por plagas y haber sufrido la sequía y como consecuencia de ello no tener nada, ninguna cosa. Sin embargo, llegaba el tiempo de la promesa, donde Jesús, donde Dios empieza a lanzarla sobre cada uno de nosotros. Tú sabes, nosotros parece ser que no
no podemos evitar los momentos donde Jesús parece ser que va a levantar un poco la mano de nosotros. Parece ser que no podemos evitar que haya tiempos donde nosotros tenemos escasez, donde de alguna forma somos atrapados y somos golpeados por diferentes situaciones en nuestras vidas. Parece ser que no podemos evitarlo, pero sí que parece ser que hay una cosa que sí podemos hacer. Y la cosa que sí que podemos hacer es empezar a buscar a Dios. Eso es lo que sí que parece que tenemos que hacer. Dice entonces, ¿verdad? Cuando Jesús les decía la palabra que vamos a volver hacia allá, pero les decía, cuando el esposo les sea quitado, entonces esta gente empezarán a ayunar. Esta gente empezará a buscarme de diferente manera. Tú fíjate una de las cosas que están aquí en esta palabra de Joel y que lo voy a enlazar con lo que he compartido antes. Y por eso iba de un lado a otro mi corazón y que no sabía cómo enlazarlo muy bien. Pero fíjate lo que les dice aquí. Dice, no temas, alégrate y gózate porque el Señor va a hacer maravillas, va a hacer grandes cosas. Mira, Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. Yo estoy convencido completamente en mi corazón de que Dios va a sanar y va a liberar a muchos aquí. De que la voz de Dios va a moverse de tal manera entre nosotros que los endemoniados van a empezar otra vez a ser libres. Que los esclavizados por diferentes situaciones van a otra vez a ser sanos. Dios va a hacerlo entre nosotros. Estoy convencido, Dios va a hacer grandes cosas porque es su promesa y su palabra sobre nuestras vidas. Y Él va a hacer que descienda otra vez la lluvia, como dice aquí en Joel. Claro que va a hacer que descienda la lluvia, como al principio, la temprana y la tardía, en el tiempo correcto, para cada uno de nosotros, conforme a lo que necesitamos. Claro que sí. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros mientras tanto, amigo mío? ¿Dormimos? ¿Nos quedamos quietos? No parece ser que era lo que Dios estaba diciendo, ¿eh? Lo que Él estaba diciendo. Entonces, esta gente empezará a buscarme de una forma diferente. De una forma diferente. Por eso les decía varias veces, con ayuno, proclamad ayuno, tener ayuno. Y vuelvo a repetirte, el ayuno no es simplemente dejar de comer, que puede ser la mejor manera. Yo creo que si puedes hacerlo durante mucho tiempo, pero muchos de nosotros no podemos dejar totalmente el alimento por tratamientos de enfermedades y por otras cosas. No podemos dejarlo. Pero sí podemos ayunar de algunas cosas, ¿eh? Que tranquilamente podemos dejar los hombres de dejar de ver un partido de fútbol y dedicarle 2 horas a Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ya no estáis de acuerdo conmigo. Sabía que no debía de haber tocado ese tema. Sabía que no tenía que haber tocado ese tema, pero bueno. La cosa es que Dios ha lanzado una promesa sobre nosotros. Mira, cuando esta gente de Emaús, escúchame esto que te voy a decir, volviendo a Mateo capítulo 9. Cuando esta gente de Emaús, cuando Jesús abrió el pan, de repente es como si hubieran tocado de repente oyeron claramente lo que Dios estaba por hacer. En ese momento sucedió Pentecostés, que era la promesa que Dios les había enviado. No sucedió, pero no tardaron ni un segundo en volverse hacia atrás y regresar a Jerusalén. Salieron de su tibiez, salieron de su zona de alguna manera cómoda en sus vidas y se volvieron a Jerusalén. ¿Sabes? En ese mismo momento empezaron a trabajar por la promesa de Dios en sus vidas. Tú y yo tenemos que trabajar por la promesa de Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que dice a continuación en lo que hemos leído en capítulo 9, cuando les dice, entonces ayunarán, súper conocido. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen
Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. A mí parece que Dios me estaba hablando como si precisamente esos tiempos de ayuno prepararan algo en nosotros para recibir a Dios. Por eso, ¿por qué menciona automáticamente el odre después de eso? Vendrán tiempos cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Espera, ¿por qué tan seguido? Está cogido, es la misma conversación, ¿eh? No te creas que está separada, está cogida la una con la otra. Es la misma conversación. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que lo nuevo que venía, la promesa de Dios, no cabe en el sitio que nosotros tenemos ya preparado para Dios, sino que tiene que ser algo transformado en nuestras vidas. Una de las formas que Dios hace cosas en nosotros es cuando sentimos un poco la ausencia de Él. Porque le empezamos a buscar, intensificamos la búsqueda de Dios. El desierto te enseña cosas que no hubieras aprendido en otro lugar. Los lugares difíciles, los momentos que pasas, atraviesas delicados, te enseñan cosas que no hubieras aprendido de otra forma. Siempre te enseñan. ¿Y sabes lo que hace? Es que prepara tu corazón para lo nuevo que tiene que porvenir. ¿Qué te imaginas que cuando decía esto de lo que decía anterior de Joel, que fíjate por qué están enlazadas? Tú fíjate en qué se me fue la cabeza, yo creo que era Dios, yo no soy tan inteligente. Pero cuando Él les dijo, mira, Dios hará grandes cosas y los lagares se volverán a llenar de vino. ¿Estaba el vino? No, ¿sabes? En ese momento mucha gente dijo, ¡buah! Ya estamos otra vez con lo de las promesas. Otros, sin embargo, empezaron a oír y dijeron, ¡wow! Cuidado, es tiempo de empezar a podar las viñas. Es tiempo de empezar otra vez a coger el odre que hemos usado, aquel que está seco y que estaba destruido. Es el tiempo de cogerlo y meterlo otra vez en agua para que se reblandezca, porque este odre dentro de unos meses va a tener que ser usado porque Dios va a venir en medio de nosotros. Es el tiempo de empezar a trabajar en nuestras vidas en cosas. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos en los que Dios va a venir. Si no lo hacemos, ¿sabes lo que va a suceder? Si tú eres un odre viejo, cuando venga Dios y quiera manifestar su poder y su gloria en medio de nosotros y en tu propia vida, ese odre viejo no lo va a poder retener. Se va a romper. Lo dice la palabra. Nos lo enseña Cristo. Por eso nosotros tenemos que preparar el odre. Cuando oímos la palabra de Dios y en estos tiempos que estamos viviendo, es el tiempo de empezar nosotros como iglesia a prepararnos para lo que Dios va a hacer en medio de nosotros, a prepararnos para las sanidades y para las liberaciones que va a haber entre nosotros. No podemos quedarnos como estamos. Tenemos que prepararnos, porque viene un vino nuevo, porque viene una nueva cosa sobre nosotros. Y eso no se va a echar en un odre viejo. Hay algunos que podríamos decir esto, ¿no? Que en ese tiempo cuando el esposo, ¿no? Y todo funcionaba bien. Y yo lo pienso por mí, ¿no? Y este ejemplo lo pongo por mí, pero era nuestro primer amor, ¿no? Y Dios hacía cosas, mira, es que era increíble, tú. Era increíble lo que Dios estaba haciendo en medio de nosotros. Increíble. Era nuestro primer amor. Era una cosa que es muchas veces indescriptible, no se puede mencionar con palabras cómo Dios se movía aquí en este lugar, bueno, en calle Raza y en carretera de Vicálvaro, que era donde estamos en aquel entonces, ¿no? Pero Dios va a volver a hacerlo. No sé de qué manera, lo que te puedo asegurar, no sé de qué manera, pero lo que sé es que Dios nos está llamando a Betel, a su iglesia, a preparar el odre, a preparar la vasija. Porque vienen cosas nuevas para nosotros. Pero en odres viejos no va a funcionar. En odres viejos no va a funcionar. En odres que no han sido preparados. Fíjate que te voy a decir una cosa, pero este proceso de preparar las viñas y preparar el odre era casi un año entero de preparación. Era casi un año entero donde
entre que podaban, entre que regaban, entre que veían las primeras cosas en las viñas al mismo tiempo, sumergiendo los odres en agua, ¿no? Bueno, y los que eran odres que iban recién hechos, pues ya sabes, a matar la oveja, a cortarle la cabeza y a secarla y a rasparla y a quitarle el pelo. O sea, un proceso que sería digno. Yo lo tengo aquí y no me quiero alargar mucho más y explicártelo todo. Pero de verdad era un proceso tremendo en sus vidas. O sea, el que tiene que haber en nuestras vidas para recibir el odre nuevo, ¿no? O sea, perdón, el vino nuevo en nuestro odre, ¿no? Ahora, una de las cosas que entiendo con esta palabra que Jesús estaba diciendo es que parece ser que Jesús no les llamaba a desanimarse, sino todo lo contrario, como un poco a recordar y a coger esperanza en sus vidas. Cuando les decía esto de, entonces el esposo, o sea, habría tiempos en el que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Él les decía, es como, habrá tiempos, pero nunca dijo que iba a ser permanente, sino que él dijo que, en un sentido, con las palabras que dice después, como que él iba a volver, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que son necesarias es que tú y yo necesitamos ponernos bajo la promesa de Dios. Tú necesitas ponerte bajo la promesa de Dios. Yo recuerdo una cosa más sobre mi vida, con toda la historia que traíamos Paqui y yo aquí a Betel y todos los destrozos que habíamos hecho por todos los sitios, que no voy a contar más, ¿no? Pero recuerdo que Dios me visitó, o sea, Dios me habló y a Paqui por otro lado, yo estaba en Cuenca y ahí Dios me bautizó en el Espíritu Santo, estaba yo solo, había un patio allá abajo que eso era una selva y yo me bajé ahí, Dios me llenó ahí, yo estaba solo, completamente solo, nadie estaba orando por mí, yo estaba necesitando a Dios y Dios, ¡pum!, ahí y empecé ahí a hablar en lenguas, no, ya te digo, no lo puedo contar muy bien, pero sé lo que pasó. Pero Dios ahí en ese momento, sabía que Dios había hecho algo en mi vida. Yo sabía que Dios yo no iba a ser diferente, que yo ya no iba a ser igual, que iba a ser diferente en mi vida. La sabía desde ese momento. Ahora, yo tenía un puzzle en mi vida, mi familia, mis hijos, mi mujer, mi trabajo, mi salud, todo. Mira, era un puzzle, estaba allí, todo. Sí, Dios me había visitado, pero eso era un puzzle. Pero ¿sabes una cosa que sentí, que Dios me lo recordó cuando estaba pensando en esta palabra? Que una cosa que hice bien fue colocar mi vida en la promesa. ¿Entiendes? No vi todo. Incluso pasaron años. Incluso todo lo que yo quería en ese momento no ha sucedido todo. Pero ¿sabes? Tengo esa cosa. O me quedo donde estoy o me pongo donde está la promesa. Para recibir la promesa tiene que suceder algo en mi vida. Algo tiene que suceder en mi vida. Y ese es el tiempo donde nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros, es verdad que hay muchas cosas que nos anhelamos y nos gustarían ver, pero nuestras vidas deben de estar colocadas justo en ese lugar de la promesa. En ese lugar. Eso fue lo que sucedió en eso. ¿Sabéis que una de las palabras que son más conocidas del libro de Joel es, y todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo, ¿verdad? Eso es una palabra de las más conocidas de Joel. Además que esa nos llena. Están ahí al final de todo ese capítulo 2. Dice, y todo el que invocara el nombre del Señor, ese será salvo. Todo el que se ponga realmente en ese lugar con Dios, realmente va a ser salvo. Voy a acabar con esto, pero voy a contaros un testimonio. Hace como no sé cuántos años, 5 años, más o menos. Yo qué sé, 4 años, 5 años. Empecé a oír hablar del ayuno de Daniel. ¿Habéis oído alguno de ese ayuno? El famoso ayuno de Daniel. Donde iglesias de muchos lugares se ponen de acuerdo para durante 21 días a principio de año, casi todos lo hacen ahí, deciden eliminar por ciertos alimentos y hacer un ayuno parcial, como el ayuno de Daniel, ¿no? Ese que decía de
déjanos a nosotros solamente con legumbres y ya ver cómo es nuestro rostro y tal. Ese ayuno de Daniel, ¿no? Y yo lo llevamos yendo como 4 o 5 años y como hace 3, Paqui y yo hablamos y dijimos, vamos a hacerlo. Y lo hicimos en secreto. Nadie se dio cuenta, tú, tal y como dice Dios. Cuando vayas a ayunar, lava tu rostro, pon bien tus vestidos y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En aquel tiempo, hoy estaba... Hoy estaba mi hijo ahí, ¿verdad? Orábamos por ellos con toda nuestra fuerza y seguimos orando. Pero en aquel tiempo, evidentemente cuando uno se mete en ayuno, ¿sabes qué pasa? Esas cosas que son importantes para ti, tú no sabes cómo clamas por ellas tú. Tú no sabes lo que es... en un momento, bueno, sí lo sabes, es cuando te apartas y empiezas a, esto es lo que quiero. En ese momento, de verdad, no supimos nada. Y lo hicimos y oramos y oramos y oramos y ya está, y ahí se quedó la cosa. A los 2 meses apenas, Javi nos dice, voy a volver. Voy a volver. Cuando nos quedamos Paqui y yo solos, nos miramos a los ojos, dijimos, el ayuno, la búsqueda diferente de Dios, una manera diferente. Al año siguiente nos dice que se va a casar el tipo. Yo no sé si ayunar otra vez. No, que sí, es broma, es broma. Estamos muy contentos de la chica que ha venido a nuestra familia. Pero lo que quiero decirte es, sí, es ella, levántate ya, que te miran todos. Es ella. Esa tan guapa que está ahí, la segunda más guapa de aquí, esa es. Bueno, ¿a dónde voy? Ya que me he perdido. No me he perdido, estoy muy bien centrado. La cuestión es esta, la causa es esta, el ver estas cosas. 12 años orando por este tipo, yo quiero volver a bautizarle y dejarle debajo del agua 5 minutos. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo Dios. Pero ¿sabes cuándo lo hizo? Cuando yo empecé a preparar el odre. Dios va a hacer cosas en tu vida cuando tú empieces a preparar el odre. Porque el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. El vino nuevo va a ser echado en tus vidas. Tú quieres ver tu vida transformada, te tienes que colocar en la promesa. No sirve que estés en el otro lado. Hoy es un día muy especial porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pau, Clovis, si puedes venir, por favor.